Grabar. Ahora sí. Listo, muy bien, graba Alejandro entonces. Hace ya un tiempito hizo un estudio precioso y quiero que hoy lo comparta en una palabra de ánimo, en una palabra de advertencia, en una palabra de llamado. Estamos muy cerca, el Señor viene muy pronto, realmente estamos muy cerca de la llegada y la venida del Señor. Queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, porque sabemos que está muy próxima a tu venida. Pero aparte de eso, queremos día tras día, buscando la santidad, Señor, buscando la verdad, vivir de tal manera que podamos ser ejemplos sin palabras. Gracias, Señor. Y ahora quiero bendecir a Roberto para que al abrir su boca sea una palabra que nos llene de ánimo, de fuerza, de advertencia, de claridad, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la vida de Roberto, por su familia. Lo bendecimos y lo cubrimos con la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Roberto. Bueno, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, ya la introducción la hiciste. El título de este estudio es Señales de los tiempos. Esto es lo que vino a mi corazón. Ustedes saben, hermanos, que Jesús utilizó la expresión la señal de los tiempos cuando, en polémica con sus enemigos, les dijo que ellos sabían discernir si era época de lluvias o sequedad a partir de los colores rojizos o amarillentos del firmamento, pero que no eran capaces de comprender la presencia del Mesías, basándose en los sucesos que estaban ocurriendo en esos tiempos. Los fariseos y los saduceos, a eso nos referíamos como enemigos del Señor, eran los dos grupos religiosos principales en el tiempo de Jesús. La Escritura nos informa cuál era el pensamiento de los sacerdotes de esa época, fariseos y saduceos, que odiaban a Jesús. Ahí tienen en Mateo 12:14, donde dice, después de que Jesús hubiera sanado la mano seca de un hombre en la sinagoga, salidos los fariseos, luego de ello, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Esa es la palabra que se utiliza, destruirle. Así era el pensamiento de estos hombres para con Jesús. Pero vayamos ahora a Mateo 12, 22 a 24. Entonces dice la Escritura, fue traído a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vaya blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Así, los sacerdotes luego vinieron a Jesús a tentarle y con total descaro le demandaron una nueva señal, una señal del cielo. Una señal era usualmente algo milagroso que debía ser realizado rápidamente o inmediatamente para confirmar una profecía. Como si nuestro Señor no había hecho señales y milagros más que suficientes para corroborar las Escrituras, como lo atestigua el versículo 23 que acabamos de citar, donde dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y haciendo alusión a las profecías bíblicas sobre el Mesías. La frase hijos de David era el título aceptado y con el cual se referenciaba al Mesías, a quien se esperaba. Así que demandaban señal del cielo. Pero ya habían recibido señal tras señal, comprobando que Jesús era el Mesías de ellos. Se entiende entonces el enojo de Jesús ante este avance en contra del Espíritu Santo. Escuchen las palabras de Jesús en Mateo 16:1-4. Así decía, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue.
Sobre este punto, la señal del profeta Jonás, ya volveré un poquito más adelante porque es importante recordar algunas cosas respecto a esto. Así que cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene revoles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La señal del profeta Jonás. Estos sacerdotes y gente que los acompañaban por ese tiempo estaban cegados por la dureza de su corazón y no podían reconocer al Mesías a pesar de todas las señales que hizo. Jesús había alimentado a 5.000 personas multiplicando 5 panes y 2 peces. Ahí está en Mateo 14, 15 al 21. Él había alimentado a 4.000 personas también, multiplicando 7 panes y unos pocos pececillos, en Mateo 15, 32 a 39. Él había andado sobre el agua en el mar de Galilea, Mateo 14, 22 a 33. Él había sanado a cantidad de personas que lo tocaban, Mateo 14, 36. Él había sanado a la hija de la mujer cananea, Mateo 15, 21 a 28. Él había sanado a gente ciega, muda, cojos, mancos y otros muchos enfermos. Dice Mateo 15, 29 y 31, esto es lo que está registrado en las Escrituras. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Sí, se les había dado señal tras señal, demostrándole a estos sacerdotes, como a todo el pueblo judío, que era el Mesías de ellos. Pero ahora estos sacerdotes pedían otra señal. Si los sacerdotes aceptaban los milagros, aceptaban que procedían de Dios, debían entonces aceptar al Cristo. Pero ellos decidieron tomar otro camino. Matthew Henry, que es un importante comentarista bíblico inglés, dijo que ellos querían una señal del cielo no porque querían creer en él. Ellos querían señal del cielo para atribuírsela a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Ellos querían manifestar que Jesús operaba para Satanás, no para Dios. Queridos hermanos, escuchar la voz de Dios que habla a través de los acontecimientos es discernir su presencia en el mundo, basándose en la historia de cada individuo, de cada comunidad, de cada nación. Enfoquémonos por unos instantes en el pensamiento de esa época, en la cultura judía. Ellos esperaban un Mesías que, entre otras cosas, vendría a liberarlos del yugo romano. Entonces, para interpretar adecuadamente su situación en ese tiempo, el pueblo judío contaba con 2 cosas. Los milagros y las maravillas, veían y se sorprendían de los milagros hechos por Jesús y se preguntaban, como habíamos comentado, si era el esperado Mesías, así como lo hizo la mujer cananea después de que Jesús le comentara algunos acontecimientos de su vida, y ella se preguntaba si era el Cristo que había de venir. Pero también contaban con las profecías, tenían las Escrituras, y el anuncio de las profecías hechas que se iban trasladando de generación en generación entre los judíos. Ellos sabían que el Mesías iba a venir, y los sacerdotes de la época habían descartado o no consideraban para el caso esas profecías. Endurecidos y con falta de sensibilidad espiritual, no pudieron entender todas esas señales. Por estas y otras causas no discurrieron el devenir bíblico de las señales que marcaban esos tiempos. Entonces,
No debemos limitarnos a la vida de cada uno de nosotros y a la comunión entre los hermanos, la comunión horizontal, o la comunión para con Dios, a la comunión vertical, ni en la forma en que le servimos o cumplimos con el propósito que tenemos cada uno de nosotros en esta vida. Debemos también estar atentos a la palabra de Dios en los sucesos que atañen a la vida de los pueblos. El teólogo alemán, a ver si lo digo bien, Karl Barth, decía que los dos libros más importantes para el predicador eran la Biblia y el periódico de cada día. Aquella trae la palabra revelada, decía, y esta la palabra existencial de cada acontecimiento. Por eso es bueno cada día preguntarnos qué significa en nuestra oración una simple boda, un camino que se inaugura, una huelga, un desastre financiero, la muerte de un niño, la muerte de una persona, un accidente aéreo, una guerra. ¿Qué significa una hambruna? ¿Qué significa una peste? ¿Qué significa el invento de una vacuna? Cualquier noticia diaria puede ser como un teléfono en donde nos llegue la voz de Dios. A través de ella presentimos las angustias de mucha gente, presentimos sus sueños, sus ideales, sus preocupaciones, sus trabajos, sus limitaciones. Es interesante entonces, hermanos queridos, preguntarnos cómo conduce Dios al mundo. Pero no nos confundamos, ¿eh? No creamos que todo lo malo viene del demonio, ¿eh? O no le echemos la culpa al demonio por todo lo malo que está pasando, porque entonces parecería que Jesús perdió la batalla, y no es así. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y valdría la pena tratar de discernir cómo Dios tiene el control de todo y cómo Él interactúa con el hombre a través de su soberana voluntad y de su trato para con cada ser criado. ¿Recuerdan lo que el Señor dejó registrado en el libro de Amós cuando emitía juicio a las naciones, entre ellas Israel, de ese tiempo? Capítulo 3 y versículos 7 y 8 de Amós. ¿Qué dice? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no temerá? Y también en Amós 4:13, miren el registro bíblico. Porque aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Es para hacernos pensar, ¿verdad? Para tener idea clara de que debemos que entender cómo conduce Dios al mundo. Este estudio, en definitiva, el objetivo era tratar de hacer un intento de interpretación del tiempo presente, ¿no? Así que elaboré una especie de diagnóstico actual y lo quería poner a consideración de todos ustedes. No podemos considerar hoy, en estos tiempos, que existe un exacerbado aumento del paganismo, al igual que lo preanunciado en las Escrituras, allí en Mateo 24, 11 y 12. El aumento y el abuso del consumo de drogas, la TV sin fin, las horas de video, de videojuegos, de navegar en la red, de ver pornografía tan al alcance de la mano con las nuevas tecnologías. Todo esto trae degradación moral, confusión mental, adulterio y violencia. Muy bueno. La Biblia nos dice que en los posteriores días la gente por su pecado descenderá a un estado más bajo que los animales. ¿Han escuchado? Claro. En 2 Timoteo 3, 1 a 3, dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ustedes saben que la palabra griega traducida en peligrosos, tiempos peligrosos, en el versículo 1, se halla solamente en un lugar más en el Nuevo Testamento. Y es en la historia del hombre poseído por demonios en la región de Gadara. Allí se nos dice que él era feroz, feroz en gran manera, Mateo 8:28. La palabra griega traducida allí es la misma, peligroso, de 2 Timoteo 3:1, a quien nos referimos. La palabra es chalepos y significa peligroso, furioso, fiero. Un número creciente de gente se volverá así, hermanos. La gente alejada de Dios y poseída o atormentada por demonios se vuelve así. Me pregunto si hemos meditado sobre la realidad de las calles que transitamos diariamente. Nos informamos, tomamos conocimiento de noticias y encabezados los diarios de mucha violencia y maldad desatada. La Biblia dice, el apóstol Pedro en Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así es, la inestabilidad mental, la ferocidad del paganismo, las ambiciones desmedidas, son un cóctel que invita a pensar que el final está más cercano. El aumento de las guerras son distintas formas y fines, terrorismo, guerra fría, guerra bacteriológica, lucha por las nuevas armas de destrucción, son marca de un mundo de inmoralidad, rapiña, violencia y muerte. Encontramos por lo menos en la Biblia un par de analogías, de aproximaciones con las que debemos comparar la situación actual o cada época, ¿no? En esta época que nos toca vivir. Por ejemplo, en Lucas 17, 26 y 27, como en los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Cuando hablamos de la humanidad en los tiempos de Noé, todo el mundo sabe que asesinar, incendiar, robar y actuar con promiscuidad formaba parte del día a día de la gente de aquella época. La maldad y la violencia se habían incrementado. Y así vemos en el registro bíblico de Génesis 6 que Dios, habiendo sido rechazado, al final lo destruyó con un gran diluvio. Entonces, al hacer esta comparación, nos fijamos en el mundo actual y recordamos la advertencia de Lucas 17:30. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo de Hombre sea manifestado, sea revelado. En esta profecía vemos que cuando el pueblo en los últimos días se corrompa y se vuelva tan malvado como en el pueblo de los tiempos de Noé, el Señor regresará. La segunda aproximación a que quiero hacer referencia es como en los días de Sodoma y Gomorra. Lucas 17, 28 a 30. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La gente del día de Lot estaba también ocupada en los asuntos ordinarios de la vida, comer, beber, comprar y vender, plantar, edificar, como todos nosotros, ¿no? Hoy en día. Nuevamente es para referenciar que nada hay malo en todo esto. Lo que estaba definitivamente mal, sin embargo, era el hecho de que sus mentes y sus corazones estaban absolutamente absorbidos por estos asuntos
y no se dieron el tiempo de satisfacer las necesidades de su alma. Eran completamente egocéntricos, carne y no espíritu. Lot vivió entre ellos como un hombre justo que estaba angustiado por la vida de todos sus congéneres. Los habitantes de Sodoma no le prestaron atención. Y entonces nos fijamos en la gente del mundo actual y volvemos a recordar la advertencia de Lucas 17:30. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Ninguna persona inconversa está preparada para el fuego que Dios enviará sobre la tierra en los últimos días. Estas aproximaciones, hermanos, nos llevan a reflexionar que los acontecimientos del día a día son realidades que nadie puede desconocer. El tema es definir si las mismas o algunas de ellas son señales en el sentido bíblico, el de las profecías, para poder vislumbrar realmente si el tiempo ha llegado. Esto era una primera parte de Gabriel. Sí. Si te parece, lo dejamos aquí. Yo quisiera que por favor continuaras el próximo domingo y que esta parte que has compartido, si vos me la mandás a mí, yo después la puedo enviar, para que todos puedan volver a reflexionar sobre esto. Creo que es un mensaje fundamental, un mensaje que nos habla de la Biblia y el diario de hoy. Muy bien. Es importante tener en cuenta, como dijiste, esta mención que hiciste. Así que hasta donde llegaste, marcalo, me lo envías a mí, yo después voy a ver cómo lo puedo enviar para que todos podamos reflexionar. Y por favor, lo que falta en 2 o en 3, lo vas a seguir, compadre. El domingo que viene te invito a que podamos seguir escuchándote. ¿Puede ser? Sí, sí, cómo no. ¿Te parece? Correcto. Apocalipsis, que es la revelación, es la terminación de la palabra del Señor. Leemos los evangelios, leemos los hechos, leemos todas las cartas de los apóstoles y no leemos Apocalipsis porque nos da como miedo el nombre. Es revelación, no es nada raro, y Dios nos muestra la terminación de lo que va a pasar. Es justo lo que decía Roberto. Muy importante que tomemos conciencia del tiempo de hoy y que le digamos, que la iglesia diga, sí, ven Señor Jesús, porque la iglesia lo tiene que llamar. Nosotros tenemos que prepararnos como las vírgenes con el aceite en sus lámparas encendidas para esperar al amado esposo. Así que echad mano a la vida eterna. A veces estamos muy temerosos de todo lo que nos pasa en este tiempo, pero aún los hermanos que están sufriendo y que estamos orando para que se rehabiliten, si dan el paso que tienen que irse a la presencia del Señor, el Señor les dice, estimada es para Él la muerte de sus santos, es dormir y despertarse allá, es estar en la presencia de Él, donde no va a haber más lágrimas, ni sufrir, ni las cosas pasaron. Y va a ser la gran fiesta del Cordero. A veces le tememos tanto a ese paso, pero tenemos que estar preparados para todo esto, y preparados también para alcanzar la palabra del Señor a todo el que encontremos, porque si no, ¿dónde van a ir a parar los que no conocen la palabra del Señor? Así que fue una bendición muy grande el mensaje de Roberto, la verdad que muy, muy bueno, muy a tiempo, muy de este tiempo, muy inspirado por el Señor. Así que gracias, hermanitos, y qué honor para mí que me dio el milagro de poder entrar, que no podía entrar a verlos. Así que una bendición muy grande para ustedes, los quiero mucho. Amén, amén. Hay que luchar siempre. Gracias, Emi, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias Roberto por el mensaje. Una bendición. Gracias. Qué bueno, Mariana. Silvia Gargiulo, ha sido una semana muy difícil, pero el Señor está contigo y te da fuerzas y te anima, que sigas adelante, que sigas adelante. Él está contigo, Él está con vos. Así que, gracias. ¿Querés compartirnos algo o seguimos? Muy bien. No quiero cortar el espíritu, es suficiente con lo que dijo Emi. Bueno, las cargas de este mundo están y a veces las tomamos por ahí bajando la mirada a las circunstancias, es volver al eje, es levantar la mirada otra vez,
es depositar las cargas a los pies del Señor. A veces es inevitable. Uno despliega los brazos de pulpo, sale corriendo, pone cuerpo, queda agotado. A veces creo que hasta hay energías en el orden espiritual que nos chupan y uno transmite gracia, vida, da, y me parece que viene por ahí también el agotamiento, ¿no? De decir, el discernimiento para saber dónde dar, cuándo esperar, cuándo callar, cuándo correr, cuándo parar, cuándo estar quietos a sus pies. Y bueno, creo que hubo una mezcla de todo esto que me pasó esta semana atendiendo temas de familia y uno queda que parece que le pasa un tren por encima, pero era inevitable tener que estar, ¿no? Nada, situaciones en la clínica con Pablito, tuve a mi hija internada, todavía falta descartar situaciones cardiológicas, tengo mis 2 nietas prácticamente a cargo, el papá, mi hijo se va a vivir a Italia en un mes, era un proyecto que ya estaba en marcha, sin saber que de golpe, y me gustó, me entré tarde, pero entendí perfectamente lo que Guillermo dijo, fue lo que oré en la reunión el otro día de Juan Manuel. El espíritu estamos en el mismo espíritu realmente, los tiempos de Sodoma y de Gomorra, los tiempos de Noé, pienso que son los tiempos actuales y sí, es más fácil decir ven Señor que querer resolver todo lo que tenemos a mano, porque nos vamos a ir de esta tierra sin terminar de resolver todo. Nadie puede controlar las cosas más allá de su muerte y no hay mayor descanso que entregar todo al Señor y estar quieto a sus pies, ¿no? Pero bueno, hay momentos que en lo humano creo que el Señor también se cansó y también lloró. Nada más que eso, cansancio. Bueno, Yo quiero mencionar que responsables con Elvi de gente tan hermosa, de hermanos tan preciosos como los que están aquí en la pantalla y algunos que no se pudo comunicar hoy, nos duele mucho ver el desierto que algunos están transitando. Pero lo que les comento es que les sirva de aliento, que el gozo que el Señor nos da por la obra del Espíritu Santo viene a partir del contentamiento. No quiero dar un mensaje encima, pero viene a partir del contentamiento. Silvita Gariulo, Dios te ama tanto, pero tanto, pero tanto, como ama a cada uno de los que están en la pantalla. Es un amor que no lo podemos definir. Es un amor tan grande, pero Él nos está permitiendo en este tiempo, algunos, y yo lo veo de arriba y me duele por cada uno, y es la suma de cada uno, el conocer el dolor que cada uno está atravesando por situaciones que son, hay que, como decía Silvia, hay que estar ahí, hay que poner el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a quedar en casa? ¿No vamos a ir a dormir? Tenemos que estar ahí, tenemos que enfrentar la situación, y es muy duro ver una hija, ver un nieto en incapacidad o en imposibilidad o en falta de una mayor sabiduría. No sé, no estoy diciendo nada específico, estoy diciendo lo que puede ser el factor de por qué no actúa, o por discapacidad, o por ignorancia espiritual, o por falta de crecimiento en madurez espiritual. Pero creo que Dios te está capacitando en cada uno, a partir de Silvia, en cada uno de los que están presentes, un espíritu de guerra, un David, que no va a ser por las armas que posee, sino solamente porque confía en el Señor, que vamos a poder derrotar al enemigo. Y estamos siendo preparados para poder encontrar, o sea, yo veo que en aquellos que están pasando dificultades tan grandes es porque Dios ve un potencial tan grande en cada uno. Creo que Dios ve un potencial en cada uno y por eso nos permite, bajo su cuidado, pasar por cierto desierto para estar preparados en los tiempos que vienen para poder arrebatar más de uno de Sodoma y Gomorra, que es lo que es este mundo hoy, o de la tierra de Noé. En esta oportunidad, si somos Noé, se nos va a permitir poder entrar en la barca. En aquel momento no se pudo, pero creo que hoy por el Espíritu Santo Dios va a poder permitir meternos en la barca. A ese que está, que no sabe, que no entiende, que no puede, que no quiere, que está mal, que está totalmente... Porque sin santidad nadie verá a Dios, por favor, que eso nos quede claro. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero Dios es tan bondadoso que a último momento, a un hombre crucificado en una cruz al lado de Jesús, habiendo sido una porquería completa, lo perdonó y le permitió entrar, en un segundo. Y eso es lo que vamos a ver en este tiempo.
casi sanidad, salvaciones espontáneas, ¿cómo se dice? Instantáneas, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Así que animémonos. Y no estás sola, Silvia. Mi teléfono está abierto, el teléfono de Emi, el teléfono de Cecilia, el teléfono de Silvia, y otros teléfonos están abiertos para poder acompañarte y poder acompañar a aquel que esté sufriendo. Pero estamos siendo preparados. Y si estás sufriendo mucho, es porque Dios ve mucho potencial en vos. Pero cuando pases por las aguas no te ahogarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás. Esa es nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra gracia, nuestra gloria de parte del Señor. Amén. Bueno, amados, qué lindo estar juntos, qué lindo ministrarnos, qué lindo Honrarnos. Te perdiste la honra. El domingo que viene, Emi, vas a tener que honrar, y Silva también. Vaya pensando en quién van a honrar, porque queremos que escuche, y no a nosotros, por favor. Sabemos que nos aman. Porque necesitamos que esto se siga uniendo. Raúl también, Raúl y Patricia también. Prepárense para honrar a alguien. Esto nos hace bien, nos une mucho más. Gabriel, Sí, Roberto. mira, quería animar un poquito a nuestra hermana Silvia diciéndole esto, si me permitís. Por supuesto. Nosotros tenemos la absoluta convicción de que después de las pruebas salimos edificados. Tenemos que tener la misma convicción de que durante la prueba el Señor está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Así que no estás sola, el Señor está obrando en tu vida. Y si permite las cosas que permite, es porque tiene un propósito. Y el propósito de Dios se refiere a su obra, en tu vida y en la vida de toda tu familia. Así que anímate, hermana. Amén, amén. Yo quiero animarte en esto también, Silvia, y todos los que me escuchan. Gracias. El Señor, a través del nuevo nacimiento, nos dio dos cosas fundamentales: identidad y autoridad. Y dice la palabra: todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Amén. Identidad y autoridad, usémosla. Por favor, usémosla. Sí, amén. 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 Mónica, ¿qué querías decir, Mónica Fusiño? Perdón. No, que yo también después el otro domingo quiero honrar, porque Sí, por algo no pude honrar hoy porque no estaban las que... Y fuerza, Silvia. Sí, mi amor, sí. Es cansancio físico nada más que a uno no le deja. Te entiendo, porque no sé si te acordás que el otro domingo estaba así yo. Sí, tal cual. Pero bueno, por eso entré más tarde, ni fuerzas para hablar tenía, pero bueno, digo, no, Señor, en vos y en el cuerpo está la vida y está la renovación, así que acá estoy como estoy, soy esto. Hermosa, hermosa. Y acá estoy, perdón por haber entrado más tarde, pero la verdad... No pidas perdón. No pidas perdón. Necesito vacaciones, como dice la canción. Necesito dejar que cada uno se arregle y yo ponerme a los pies del Señor, pero es imposible, ¿no? Cuando uno ve la necesidad y la situación, sale corriendo y no estamos en edad después para que las fuerzas nos den para atenderlos a todos. Pero bueno, sabemos que el Señor nos renueva las fuerzas. Eso no tenemos ninguna duda. Así que bueno, gracias por estar, gracias por el amor que tienen y gracias a todos por las palabras de aliento. Gracias. Bueno, Mónica, quédate tranquila, te tengo anotada para el domingo próximo. Así que están todos anotados. Pueden escribir 15 o 20 hojas, no hay problema. Muy bien. Señor, queremos darte gracias por este tiempo tan precioso de comunión. Vos conocés la carga, el peso, en qué lugar del desierto se encuentra cada uno. Pero sabemos que tú estás con cada hermano, Señor. Y no tenemos que angustiarnos, sino simplemente esperar en vos, Señor. Queremos aprender a esperar en vos. Vos tenés la palabra justa. Dijiste que cuando estemos frente a autoridades, tribunales o a una situación determinada, vos ibas a hablar por nosotros a través nuestro. Y eso te pido en este tiempo, que podamos actuar como vos actuarías frente a esas situaciones difíciles. Y tengamos la palabra de ánimo, o la palabra de exhortación, o la palabra de corrección que necesitemos tener para ser de bendición, para construir,
para edificar y no confundir. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Amén. 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 Les amamos, Amén. les bendecimos en el nombre del Señor. Y esta es la semana que caminaremos con Cristo, en Cristo y por Cristo. Y para su para gloria, Cristo. Aleluya. para su gloria. Un beso Amén. grande para Amén. todos. Gracias. Bendiciones. Gracias. Beso grande, bendecido domingo, gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias. Paz de Cristo para todos. Chao, Chao. Elcita. Chao, Susana Chao, Chabone. Papita. Chao, Mari. O Susana aquí. Chao, chao. Susana tiene Schiavone. Bueno, soy de Cristo igual. Ven, a ver, a ver. Bendiciones, Chao, bendiciones. chao. Nati, chao. Ya no hay tiempo, pero después les voy a contar. Y Bueno, le doy amén. gracias al Señor por todo lo que está haciendo. Amén, No, amén. de- Vamos a contar sí, el domingo que viene. El domingo que viene. Bueno, un beso, cariño, mucho amor de Cristo para todos. Amén. 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 Gracias. Háblale, mami. Gracias. Gracias. Háblale. Decirle chao. Chao, Marianita. Chao, Mariana. Chao, Chao, pásala Chao, bien. Mariana. ¿Qué pasa por acá? Que quiero hablar con vos. Bueno, vamos, en la semana vamos, sí. Ahora me Eso lo mismo. paso. Ahora me lo Eso mismo. En la semana vamos. Sí. Te espero, te ¿No espero. abran la puerta, Karina? ¿Hay quien nos abra la puerta? ¿Hay quien nos abra? ¿Cómo? Hola, Elvi, ¿cómo? ¿Hay quien nos abra la puerta? Para ir a ver a mamá. ¿Hay Sí, quien, hay- desde las 2 hasta las 7 de la tarde hay una chica que se llama Verónica que está con ella acompañándola. Así que pueden venir en ese horario. Me avisan antes, yo le aviso a ella que ustedes van a abrir. Bueno, Perfecto. gracias, Bueno, Karina. Nos llamamos por teléfono de línea, para que sepa que estamos llegando. Dale ¿Quién un somos? beso grande a mamá y decirle que vamos a ir. Así que escucharon todos los que quedaron, de 2 a 7 de la tarde, cualquier hermano que se quiera acercar a la casa de Mariana va a ser muy bienvenido. Solamente llame por teléfono de línea y acérquese para hacer unos mimos a Mariana. ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Un besito grande. Eso. Chao, Marianita. Chao, chao. Hasta el domingo. Chao, Chao, bendición. mi amor. La Chao. espero variante, la espero variante acá. Nos vemos. Sí. Vamos a verte. Sí. Vamos a verla. Sí. Vamos esta semana, si Dios quiere. Que van a venir a verte. Gracias. Bueno. Chao, Chao, chao. vamos. Chao. Chao. Gracias a todos. Gracias, Bendiciones. igualmente. Un beso a Beso grande todos. para Norma y Mari Cárdenas, un beso grande también. beso grande. Gracias. Gracias. Chao, Mari. Chao,